Ave César, esto es lo que yo tendría que decir si he venido aquí hace 2000 años, ya que estamos en el último bastión que tenía el Imperio Romano. Según para los romanos, estoy en las puertas del fin del mundo. De aquí para allá no había nada. Hoy vamos a visitar el Muro de Adriano. ¡Vamos! Y si te quedas hasta el final, te voy a mostrar la mejor colección que hay hoy en día de calzado romano y las famosas tablillas de madera. No te lo pierdas y quédate hasta el final. Y también te voy a contar qué pasó con la novena legión. Sí, esta que está aquí. El muro de Adriano tiene 117 kilómetros de largo y va de este a oeste, desde el río Jaén a la altura de donde hoy en día se encuentra Newcastle hasta el golfo de Solway. Esto que se ve justo aquí detrás mío es el templo de Júpiter. Aquí en esta zona, que hoy en día se llama Vindoland, vivían más de 1500 personas. Tenían de todo, herrerías, panaderías, todo para poder reabastecerse. Bueno, y dejando lo que era la parte del templo de Júpiter que hemos visto, ahora estamos en una calle principal del poblado, del cuartel, digamos, y a ambos lados lo que se puede ver son los barracones donde dormían los soldados. El muro de Adriano se construyó fundamentalmente para evitar que los pictos, que eran unas tribus que vivían en el norte de Escocia, ataquen e invadan lo que era Britania, la parte que ya estaba conquistada por los romanos. Les llamaban pictos porque todo su cuerpo estaba lleno de tatuajes y de pinturas. Bueno, y todo esto que se ve aquí era la parte del granero, era donde almacenaban todo el grano para poder sobrevivir. Hoy en día el muro de Adriano está considerado patrimonio de la humanidad. Mirad qué detalle interesante cómo encajaban las piedras unas con otras y las usaban como paredes. Mirad el surco que hacían y luego las ponían de pie. Bueno, y como podéis ver, se sigue escarbando, se sigue buscando y sacando material. Mirad cómo siguen haciendo trabajos de arqueología aquí. El muro de Adriano tenía 6 metros de alto y 3 metros de ancho y se utilizaron aproximadamente 18 millones de bloques de piedra. Aquí han reconstruido y han hecho una simulación de lo que sería una de las entradas. Las entradas eran pequeñas, lo justo como para que pueda entrar y salir un carro. Las puertas, como esas que hemos visto, se tenían que hacer a una milla romana. Cada milla romana, es decir, 1,5 kilómetros, había que hacer una puerta. Según los arqueólogos, se calcula que solo han encontrado un 20% de lo que tienen que encontrar aquí. O sea, todos los años siguen excavando y siguen buscando y descubriendo nuevas cosas. Aquí podéis ver realmente lo que era el muro por la parte de adentro. Era una especie como de calle donde podían caminar los soldados y podían defenderse y vigilar todo el horizonte de toda la fortaleza. Y bueno, yo me encuentro aquí mirando a ver si vienen los pictos, pero no, parece que no viene nadie. Esto que veis aquí es una recreación de la vida cotidiana, donde, bueno, hacían trabajos de cerámica. Esto es una recreación en miniatura de lo que eran las puertas. Además del museo que vais a ver ahora, también hay un espacio dedicado a los pequeños, a los niños. Esto es la historia de lo que era el fuerte romano y bueno, está contado con caricaturas, con dibujos. Se los recomiendo si venís con los niños porque van a disfrutar mucho y van a aprender mucho de la historia romana. Esto me quedé alucinado, lo han hecho con crochet. Aquí han hecho una representación de lo que era un panteón y bueno, los dibujos son increíbles porque representan la vida cotidiana de la gente romana que vivía aquí.
Los dibujos son una maravilla y el espectáculo que vais a ver ahora es lo que les estaba contando. Es la mayor colección que hay de calzado romano. Está tan bien conservado que pregunté por qué se encontraba tan buenas condiciones. Y es que la diferencia que hay, por ejemplo, en la zona de España, en Andalucía, en España, es difícil de encontrar el cuero y la madera porque la tierra no es húmeda. Aquí la tierra es muy húmeda todo el año y favorece que se mantenga el cuero y la madera. Es por eso que tienen una de las colecciones más importantes de calzado. Mirar este detalle de la suela, que tiene como una especie de tachuelas, que era para no resbalar y para poder caminar más firme. Aquí se puede ver mejor. Estas vitrinas pues mantienen una temperatura ideal para que se puedan conservar. Pensar que esto tiene 2000 años de antigüedad. Esto es un calzado de un niño muy pequeño. Mirad qué detalle que tiene el calzado. Y este es, bueno, a mí es el que más me ha gustado, porque está perfecto. Parece que lo terminaron de hacer hace unos días. Y ahora vais a ver una colección de flechas, todo tipo de flechas y de lanzas que utilizaban como defensa. Y esto que vais a ver aquí, estas piedras redondas, esto era como una especie de arma que utilizaban arrojadiza con un trozo de cuero y una cuerda. Era como una especie de boleadora que la lanzaban la piedra y hacía mucho daño. Y este trozo de cuero negro es una protección que llevaban los caballos. Este que está justo aquí arriba es una réplica, pero lo han hecho en base a lo que han encontrado. Es lo que les decía antes, el cuero se ha podido mantener después de 2000 años y han podido descubrir cómo era ese ornamento que llevaba el caballo. Y aquí viene la parte para mis amigos los taberneros, la colección de monedas romanas que encontraron aquí en esta zona. Una maravilla. Hay todo tipo de monedas y en muy buenas condiciones algunas, otras no tanto, pero bueno, a los que nos gusta la numismática, aquí es donde más tiempo me quedé mirando en el museo. Esta parte se la dedico al amigo Pepe, a Manuel, de la taberna de numismática que tenemos en Facebook. Buscarlos, que ahí hay auténticos maestros y genios en el tema de la numismática, y en especial de la numismática romana. Bueno, y también vamos a hablar un poco de la Novena Legión, una legión de más de 5000 hombres que de pronto desapareció de la faz de la tierra y hoy en día los historiadores siguen sin saber qué ha pasado con esa legión. Tienen localizado y apuntado toda la historia de todas las legiones, pero esta no. De hecho, en el cine se ha hecho una película que se llama El Águila, la Legión Perdida, y que es muy bonita de ver. Aquí vais a ver las famosas tablillas. De estas tablillas de madera se han encontrado aproximadamente unas 1000. En ellas se encuentra la escritura, escritas en latín, donde explica órdenes y cosas que hacían en el día a día en este lugar. Su estado de conservación es increíble, pensando que estamos hablando de un trozo de madera muy pequeño. Espero que te haya gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte y darle un me gusta. Nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye.